pero comenzamos con las que estamos. Voy a compartirles lo que es mi pantalla para que puedan ir viendo lo que vamos a hacer. Maestra, no sé si está hablando, pero no se escucha. Sí, hijos, perdónenme, yo estoy como perico hablando y donde que tenía yo mi micrófono apagado. No se preocupe. No se preocupe. Llega a Vuelvo, pasar. vuelvo otra vez a comenzar. Ay, Dios mío. Bien. Comentaba yo para mí misma que vamos a comenzar a trabajar con lo que son subconsultas o consultas anidadas. Estas consultas anidadas son igual que los joints, que necesitan tener un campo en común, las tablas que vayamos agregando a las subconsultas para que podamos utilizarlas, porque si no tienen un campo en común, no se pueden relacionar, ¿ok? Entonces, si yo hago una consulta, por ejemplo, de libros con empleados, perdón, de libros con editorial, tengo un campo en común con el cual hacer esta relación, que en este caso sería clave de la editorial. Entonces, aquí puedo realizar la subconsulta o un join correctamente. Pero, por ejemplo, si yo tengo la tabla empleados con la tabla proveedores, estas dos tablas no tienen una relación directa, por lo tanto no tienen un campo en común. Entonces, si yo quisiera sacar una consulta de estas dos tablas, es decir, de empleados y proveedores, no puedo sacarla porque no tienen un campo en común. Entonces,
ni un join ni una subconsulta me servirían para sacar la relación de estas dos tablas. Si yo sigo una relación de diferentes tablas hasta llegar a la tabla que yo quiero, entonces sí podría yo. Por ejemplo, de empleados con empleados, ventas, ventas, detalle de venta con el libro, libros, libro proveedor y proveedores. Pero ahora, ¿para qué me serviría una consulta relacionando empleados con proveedores? Hay que ser congruentes con las consultas que vayamos nosotros creando y realizando, porque dependiendo de eso, vamos a hacer las consultas adecuadamente, ya que si una consulta no es congruente, no importa que el resultado esté bien, ¿para qué me va a servir? Entonces, eso es lo que yo debo de verificar o de checar cuando estoy haciendo una consulta o cuando voy a crear una consulta. ¿Qué es lo que me va a arrojar esta consulta como resultado? ¿Me va a servir o no me va a servir? ¿Y para qué la voy a utilizar? Entonces, si tiene un significado, pues se saca la consulta, pero si no tiene significado, pues de balde vamos a sacar una consulta que no me va a servir de nada. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, si yo hago esa relación entre todas esas tablas para sacar algún dato de empleados y proveedores, pues no voy a tener una consulta congruente en este momento. A lo mejor si los empleados tuvieran relación con las compras, pudiéramos decir que queremos saber el empleado que recibió o que compró al proveedor fulano de tal, ¿verdad? Pero aquí no, entonces sería una consulta un poco rara el sacar una relación entre empleados con proveedores. Pero, bueno, a lo que íbamos es que debemos de tener campos en común. Si no tenemos esos campos en común, pues no podemos realizar lo que son las anidaciones de las tablas o los join como consultas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a hacer una consulta anidada con dos tablas, que sería libros y editorial. Bien, entonces, ya que yo tengo las consultas, vamos a ir haciéndolas de una por una. Dice allí entonces sacar todos los libros con su nombre, tipo de la editorial. Y sacar todos los libros con su nombre y tipo. Y tipo. Y luego, coma. De la editorial Lumen o Nevsky, ¿ok? Entonces allí ya estoy indicando que voy a sacar el nombre del libro y el tipo. ¿Esto en qué tabla se encuentra? Se encuentra en la tabla libros. Y el tipo de la editorial, perdón, el nombre de la editorial debe de ser Lumen o Nevsky. Entonces allí yo voy a tener una condición que está dentro de la tabla editorial. Por lo tanto, pues necesito hacer una relación entre lo que es el libro y lo que es editorial. Tengo que hacer, en este caso, puedo hacer una combinación con join o puedo hacer una consulta anidada. Lo que vamos a hacer es una consulta anidada. Ahora, aquí dentro de las consultas anidadas, aunque trabajan igual que los join, el inconveniente que nosotros vemos al momento de trabajar con lo que son consultas anidadas es que el primer select que yo ponga debe de tener el resultado que voy a sacar a pantalla, porque si no pongo allí en ese select el resultado que va a salir a pantalla, en los demás select no puedo ponerlos. Entonces, si la tabla que yo estoy sacando tiene toda la información para salir al resultado, pues entonces con esa tabla tengo que comenzar mi consulta anidada, porque si no, entonces allí tendría yo problemas al momento de sacar la consulta a pantalla o el resultado a pantalla. Entonces, siempre que comience yo una consulta anidada, necesito ver cuál es la tabla
en donde voy a sacar la información. En este caso, la que contiene la información que va a salir al resultado, pues es la tabla libros. Entonces, necesito comenzar con libros. Vamos a empezar con un select. Y allí voy a poner el nombre del libro y el tipo. Para no equivocarme, lo voy a dejar vacío y ya después se lo pongo después de poner el from. Déjenme, me conecto porque no estoy conectada. Igualmente, cuando no les sale la ayuda es que no están conectados y no se encuentran utilizando su base de datos. Cuando ya se encuentran utilizando su base de datos, ya les deja utilizar la ayuda. Ok, entonces allí ya puse libros y nos regresamos al select y vamos a poner el nombre del libro y el tipo. Ok, ahí está ya. Y ahora nos vamos a la parte del where. Y en el where vamos a poner el campo en común con el cual voy a hacer relación con la siguiente tabla para poder anidar el otro select dentro de esa condición. Entonces, allí yo debo de checar cuál es el campo en común y ahorita viendo lo que fue el diagrama relacional, decíamos que libros con editorial tiene relación por medio de la clave de la editorial. Entonces, ese campo en común debe de ir después del where porque va a ser la condición que voy a utilizar para poder enlazar las dos tablas, ¿ok? Entonces, allí vamos a poner clave editorial y después le voy a decir que la clave de la editorial debe de encontrarse en, y allí voy a abrir un paréntesis. Vamos a tener allí paréntesis que abren y que cierran, y dentro del paréntesis voy a poner el segundo select. Allí tengo ya mi segundo select, el que va a estar anidado en esa condición, y en esa parte del select yo debo de poner el campo en común con la tabla libros, ¿ok? Entonces, la tabla libros tiene el campo clave editorial y dentro del select debo de poner el mismo campo, clave editorial, pero ahora lo voy a poner para la tabla editoriales. Editorial y luego el where. Y en el where voy a poner la información que me están indicando como condiciones, que en este caso es que el nombre de la editorial sea Lumen o Nevsky. Entonces, el nombre de la editorial debe de ser igual a Lumen o nom editorial igual a Nevsky. ¿Ok? Entonces, allí ya tengo yo mi consulta anidada. Tengo mi primer consulta que saca los resultados, el nombre del libro y el tipo. ¿Y de qué tabla estoy sacando esa información? Pues de libros. Ahora, la condición es que la clave de la editorial, que es el campo en común entre libros y de editorial, que la clave de la editorial que tiene la tabla libros se encuentre dentro de esta consulta que se encuentra aquí adentro de este paréntesis. Entonces, que la clave de la editorial que está aquí afuera sea igual a la clave de la editorial que va a arrojar esta consulta. Si es igual, entonces sale al resultado el nombre del libro y el tipo. Si no es igual, entonces se omite y no sale nada al resultado.
Entonces, esta clave de la editorial pues va a estar relacionada con la tabla editorial. Y luego, las condiciones que estamos poniendo, que el nombre de la editorial sea igual a Lumen o que el nombre de la editorial sea igual a Nevsky. Aquí, mucho ojo, chicos, no puedo poner las condiciones en tablas que no tienen esos campos. Entonces, yo no puedo poner el nombre de la editorial y alguna otra cosa que tenga yo dentro de editoriales en libros, ni tampoco puedo poner la información de libros adentro de la tabla editorial. ¿Por qué? Porque no tienen ese campo. Entonces, bien importante que ustedes se fijen, cuando pongan las condiciones, que sea en la tabla en la que se encuentren esos campos, porque si los ponen en otra tabla es incorrecto y salen posiblemente, si ustedes no tienen mucha información, pueda salirles un chiripazo y esté correcto el resultado que les arroje la consulta. Pero por lo general, cuando se tiene mucha información y ustedes ponen los campos incorrectos dentro de tablas en las que no se encuentran esos campos, entonces me marca o a veces no me marca error cuando lo pongo en el web. Cuando lo pongo en el select, si yo quisiera sacar un campo que se encuentre en otra tabla y no se encuentra en esa tabla que estoy poniendo el from, me marca un error. Pero en el web a veces no me marca esos errores y me permite ponerlos, pero el resultado va a estar incorrecto y por lo tanto, pues la consulta también. Entonces, muchas veces me dicen a mí, ¿verdad? Pero sí salió la consulta, no hay problema, pero la lógica para poner el código de la consulta correctamente es incorrecto. Entonces, allí sí les pido de favor que se fijen muy bien que los campos o las condiciones que ustedes vayan poniendo sean en la tabla en la que se encuentren esos campos, porque si no, entonces allí la lógica va a ser incorrecta y por lo tanto muchas veces el resultado es incorrecto. Les vuelvo a repetir, a veces salen los resultados correctos porque solamente tenemos un solo producto o un solo registro y puede llegar a salir bien, pero por lo general siempre sale la información incorrecta. Entonces, sí, tengan cuidado con eso. Bien, entonces aquí ya puse yo las condiciones de la editorial en donde pertenecen, porque el nombre de la editorial se encuentra dentro de la tabla editoriales. Entonces, estas dos condiciones, pues no las podría yo poner aquí afuera porque no le pertenecen a la tabla libros, le pertenecen a la tabla editorial, ¿ok? Bien, entonces aquí ya vamos a ejecutar para ver qué información nos sale. Bien, ahí ya están lo que es Mujercitas. Mujercitas, poesía incompleta, una aventura en el tiempo y primer amor. Y ya ahí tenemos que una es de literatura, otra es de poesía y los demás son de literatura. Entonces, con esto, nosotros vemos que también con consultas anidadas podemos sacar información de varias tablas. El punto es que aquí hay un poquito más de restricciones, como les comenté. Los resultados de la consulta deben de estar en el primer cele que vayamos a utilizar. Y el problema de esto es que muchas veces una tabla no contiene todos los campos que necesitamos dentro de una consulta o los resultados de la consulta. Entonces, si yo tengo campos dispersos por otras tablas, pues ya no lo puedo sacar con consultas anidadas o tengo que hacer una combinación entre consultas con join y consultas anidadas, que también vamos a ver al ratito. Entonces, allí está la primera, ¿ok? Entonces ya tenemos allí lo que es una
consulta sencilla con lo que es consultas anidadas o subconsultas. Se llama de las dos formas, o lo pueden llamar de las dos formas, consultas anidadas o subconsultas. Bien, ahora, si nosotros le agregamos, por ejemplo, una condición, que es la consulta que tengo aquí abajo, sacar todos los libros con su nombre y tipo si en el nombre del libro se encuentra la sílaba po y si su editorial es Lumen o Nevsky, ¿ok? Entonces allí estoy viendo ahorita una coincidencia entre todas para ver si me sale por lo menos dos. Déjenme checo en lugar de la sílaba po para ponerle otra y que no nos salga solamente una. Bueno, encontré le voy a poner Entonces, sacar todos los libros con su nombre y tipo si en el nombre del libro se encuentra la sílaba y si su editorial es Lumen o Nevsky. Entonces, vamos a realizar la consulta. Y es igualita a esta que tenemos aquí arriba. Igualita, nada más que tenemos que agregarle una condición. Entonces, vamos a copiar. Y la vamos a pegar acá abajo. Y ahora ya tenemos los libros, el nombre y el tipo, que se encuentran acá. Y ahora me dice que el nombre del libro debe de tener la sílaba en su nombre, ¿ok? En cualquier parte del nombre, pero necesito buscar la sílaba Y si su editorial es Lumen o Nevsky, esa condición ya la tenemos. Entonces, nos falta solamente la condición de que el nombre del libro tenga la sílaba ¿ok? Entonces, aquí pueden hacerlo de dos formas. Esta es una condición, toda esta es una condición, ¿ok? Y acuérdense que para anexar o ir agregando condiciones, podemos hacerlo con and, con or, con not, etcétera, ¿ok? Entonces, después del paréntesis, yo puedo poner un and para poner otra condición y allí poner la condición que sigue. Esta parte de aquí que se encuentra en el paréntesis son las condiciones y el select que anidé en una condición que se encuentra adentro del where de la tabla libros, ¿ok? Entonces, en la tabla libros voy a tener esta condición que se encuentra aquí, pero aparte de esa voy a tener otra agregada a él. Entonces, allí voy a poner que el nombre del libro sea o tenga dentro del nombre la sílaba ¿ok? Y esa parte de allí la voy a agregar con una, porque es otra condición que va relacionada con el libro. Si fuera relacionada con la editorial, lo pondría adentro de los paréntesis, pero no va relacionada con la editorial. Entonces, como va relacionada con el libro, la pongo afuera de los paréntesis porque no le corresponde a la tabla editorial. Entonces, allí después del paréntesis pongo un and y agrego la condición. Entonces, ahí voy a poner que el nombre del libro, y allí no lo voy a poner que sea igual porque no voy a poner todo el nombre del libro, sino que voy a indicarle que debe de tener una coincidencia en una sílaba. Voy a utilizar lo que es el like. Y allí voy a poner que en esta parte puede estar la sílaba en cualquier parte de la palabra. Entonces, voy a poner al principio %, después la palabra o la sílaba y después %. Eso quiere decir
que me va a buscar en toda la palabra y si encuentra esa coincidencia en lo que es el nombre, no importa que sea al principio, en medio o al final, la va a sacar, ¿ok? Y ya con eso ya tenemos nuestra condición. Ahora, muchos de ustedes muchas veces se me confunden y después de los paréntesis como que no entienden bien por qué van a poner allí la condición. Si a ustedes les sale o lo entienden mucho mejor agregando esto al principio, lo pueden también hacer, ¿ok? En este caso, esta condición, esta partecita, la puedo poner antes que esta condición que tengo yo aquí. Entonces, allí la pongo y voy a quitar ese and de allí. Y después de la condición de like, ahora sí allí voy a poner el and. Y queda igualito, ¿ok? Se ejecuta igual. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, sale de las dos formas. Y igualmente, yo utilizo este tipo de sintaxis para ir delimitando cuál es un select y cuál es el otro y qué es lo que pongo en un select y qué es lo que pongo en otro. Porque también lo puedo poner de forma lineal, en una sola línea puedo poner todo el código, pero la verdad yo me pierdo. Entonces prefiero poner este tipo de sintaxis para ir viendo cuántas tablas tengo, en qué tabla voy, qué condiciones tengo dentro de cada una de las tablas, etcétera. Entonces, de esta forma, yo utilizo mi sintaxis para poder entenderlo, yo como programador. Pero si ustedes quieren hacerlo todo lineal y le entienden, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero recomendado para las personas que vamos comenzando, pues es utilizar esta forma de sintaxis para que ustedes puedan entender un poquito mejor cuáles son las tablas que tienen relacionadas, qué condiciones tienen en cada una de ellas y cómo se encuentran anidadas. Entonces, recomiendo que sea así, pero si ustedes lo quieren poner lineal, también no hay ningún problema para mí, o sea, lo califico, no hay inconveniente. Pero a mí se me hace mucho más dificultoso ponerlo todo lineal. Se me hace más fácil ponerlo así, ¿ok? Entonces, así, también de esta misma manera quedaría nuestra consulta, ya sea con el and después del paréntesis o con la condición antes de esta consulta que tenemos anidada a una condición que pusimos aquí para la tabla de libros, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutarla para que veamos qué es lo que nos sale. Ahí está, Mujercitas y Primer Amor. Y los dos libros son de literatura, ¿ok? Entonces, allí nosotros vemos que tenemos lo que es dos libros que coinciden con la sílaba er. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Maestra, Sí. en el caso de querer anidar más bien una tabla con un detalle, bueno, en mi caso yo no tengo una tabla como la de usted. Todos los detalles son tablas, hijo. Ok, entonces sería pues lo mismo. Ajá. Acuérdese que aquí nosotros lo que estamos haciendo es solamente ver que haya coincidencia de clave primaria y foránea, un campo en común. Si tienen un campo en común, los podemos agregar, no hay ningún problema. Si no tienen un campo en común, entonces ahí sí no podemos. Pero si tienen un campo en común, no hay ningún inconveniente. Está bien, gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? No, ok.
La siguiente consulta que tenemos es sacar todos los libros con su nombre, tipo y existencia que nos surte el proveedor Daniel y que su estado es Jalisco. Entonces, allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a el diagrama y nos dice que tenemos que sacar la información de la tabla libros, ¿verdad? Nombre, tipo y existencia, que se encuentran esos campos en la tabla libros. Pero ahora, ¿cuál es la condición de que el proveedor sea Daniel y que su estado sea Jalisco? Entonces, el nombre del proveedor se encuentra en la tabla proveedores y el estado se encuentra en la tabla proveedores. Entonces, aquí tenemos una consulta que vamos a hacer a 3 tablas, que es libros, libro proveedor y proveedores. Aquí, si se acuerdan ustedes, en los join les decía yo que podían comenzar de los extremos, del extremo que ustedes quisieran. Aquí no. Aquí nosotros lo que debemos de ver en primer lugar es de qué tabla va a salir el resultado y si esa tabla tiene toda la información que requerimos. Si la tabla tiene toda la información que requerimos, entonces podemos realizar la subconsulta. Pero si no tiene toda la información que requerimos, entonces necesitamos ver si la consulta la vamos a hacer por una parte join y otra consultas anidadas o la vamos a dejar completamente por join. Entonces, aquí ya depende del programador. Eso es a gusto de los programadores porque muchos programadores les gusta trabajar con consultas anidadas y hay otros que les gusta más trabajar con join, pero a veces no es tanto por gusto, sino las necesidades. Entonces, si yo tengo necesidad de combinar una consulta con join y después ponerle una anidada, pues necesito hacerlo. Entonces, a veces sí puedo trabajar con las consultas anidadas cuando me gusta hacerlo porque me gusta, pero hay otras veces que no tengo otra opción y necesito utilizar consultas anidadas o necesito utilizar consultas con join, aunque no me gusten. Entonces, a veces sí, los programadores les gusta más trabajar con una forma que con otra. Y se puede, es válido. Pero también, vuelvo otra vez a comentar, las necesidades nos hacen que tengamos que trabajar con las dos partes, ¿verdad? Con las de join y con las de consultas anidadas y también con las mixtas, que en este caso pues es una combinación entre las dos. Bien, entonces aquí, pues no, aquí no tenemos ningún problema porque el libro tiene el nombre del libro, el tipo y las existencias y las condiciones pues van a estar en la tabla proveedores. Vamos a hacerlo. Entonces ahí tenemos nuestro select from y nuestro where. Ok, entonces nos vamos a subir y vamos a poner allí libros. Y ahora sí, nombre del libro, tipo y existencias. Y después vamos a poner en el where la condición. La condición ahora pues va a ser que necesitamos hacer relación con la intermedia. Entonces, libros tiene relación con la tabla libro proveedor y deben de tener un campo en común, que en este caso es la clave del libro. Entonces, por ese campo en común yo voy a hacer la relación anidada a esa consulta o a esa condición, ¿ok? Entonces, allí vamos a poner clave libro in, entre paréntesis, select, y adentro, en el select debe de ir también la misma clave que está afuera, clave del libro, pero ahora la tabla va a ser libros proveedor. ¿Cómo se llama? Sí, libros proveedor. Libros proveedor.
Y ahora sí las condiciones que tenemos, que el proveedor, en el nombre del proveedor sea Daniel. Ay, no, estoy mal y estoy apenas en la intermedia. No, allí tengo que ver cuál es la otra relación con la que voy a hacer de la tabla libros proveedor con proveedores. Me estaba yo saltando una. Entonces, en libros proveedor tenemos otro campo en común con el cual vamos a hacer referencia a la tabla proveedores. Y este es la clave del proveedor. Entonces, allí en la condición es que la clave del proveedor se encuentre en el siguiente select. Y vamos a poner otro paréntesis. Y allí vamos a tener la coincidencia de la clave del proveedor que tengo afuera. Entonces, acuérdense siempre, el where debe de tener un campo en común con el select de adentro y este campo debe de estar coincidente, ¿ok? La clave del libro afuera debe de ser igual a la clave del libro adentro en el select. Y después, en el siguiente select, la clave del proveedor que está afuera en el where debe de ser igual a la clave del proveedor del select que está adentro, ¿ok? En el paréntesis. Bien, después de eso tenemos de qué tabla. Ahora sí de proveedores. Y el where. Ahora sí, allí sí va el nombre del proveedor. Nombre del proveedor igual a Daniel. Y también debe de coincidir que el estado sea Jalisco. Entonces vamos a ponerle allí un AND. Edo igual a Jalisco. ¿Ok? Entonces allí ya tenemos nuestras 3 tablas anidadas. Primero pusimos el select a libros, porque es la tabla con la cual vamos a sacar el resultado de la consulta. Después tenemos la siguiente tabla con la cual hacemos relaciones libros proveedor, de libros a libros proveedor. ¿Con qué campo en común? Con la clave del libro. Después, libro proveedor hace relación con la tabla proveedores. ¿Con qué campo? Con la clave del proveedor. Y adentro en la tabla proveedores van 2 condiciones. Que el nombre del proveedor sea Daniel y que el estado sea igual a Jalisco. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí nuestras consultas. Igualmente, chicos, no les aclaré, pero cada vez que nosotros vayamos agregando una consulta anidada, necesitamos ponerla dentro de paréntesis. Entonces, a lo mejor, cuando tenemos 2, no, pues no es tan complicado, pero a veces tenemos 3, 4, 5, 6 consultas anidadas y ya se hace un poquito complicado luego poner las condiciones en donde deben de ir porque necesito cerrar correctamente mis paréntesis. Entonces, siempre que pongan paréntesis, abran y cierren para que adentro de esos paréntesis pongan su información. Porque si abren los paréntesis y luego dicen, luego lo cierro, se les olvida y al final la consulta queda trunca con los paréntesis que cierran y les va a marcar error. Entonces, tengan cuidado con los paréntesis que abran y los paréntesis que cierren. Vamos a ejecutarla. Ahí está. Entonces, tengo esos 4 libros del proveedor Daniel y que su estado es Jalisco. ¿Okay? Entonces, ese proveedor nos surte esos libros. Bien, y de esta manera nosotros estamos aquí agregando ya una subconsulta o una consulta anidada con 3 tablas. Vamos a hacer otra consulta.
Esta dice sacar a todos los proveedores con su nombre y estado. Esto es al revés. Si las existencias de algunos de los libros que nos surten es menor a 5 y que su tipo sea poesía, ¿ok? Entonces, allí vamos a poner esta condición, esta consulta. Aquí primero lo que tenemos que hacer, siempre, cuando tengan ustedes una consulta, chicos, lo primero que tienen que hacer es razonar bien el enunciado que están poniendo. ¿Qué es lo que deben de sacar? ¿En qué tabla se encuentra? ¿Y cuáles son las relaciones o tablas con las que ustedes van a buscar coincidencia para poder hacer las subconsultas? ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen que las relaciones de proveedores hasta libros nuevamente. Eso ya lo hicimos, ya sabemos que proveedores está relacionado con libros proveedor y libros proveedor está relacionado con la tabla libros. Pero si alguna cosilla nos falla o tenemos alguna duda, pues podemos ir siempre a lo que es nuestro diagrama, ver el diagrama y checar cuál es la ruta, qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de ponerlo, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, pues siempre está allí su diagrama relacional para que los saque de cualquier duda que tengan. Bien, entonces allí nosotros vamos a comenzar, ahora vamos a comenzar por la tabla proveedores, porque me están diciendo que lo que voy a sacar al resultado es el nombre del proveedor y el estado. Entonces, anteriormente teníamos el libro, porque de allí del libro sacábamos toda la información, pero ahora la vamos a sacar de proveedores y necesitamos comenzar de proveedores. Entonces tenemos select from proveedores y arriba le vamos a poner el nombre del proveedor y el estado. Y ya nos vamos al where. Y ahí en el where le vamos a poner las relaciones. Entonces, aquí es a la inversa, ¿verdad? Comenzamos de proveedores y tenemos la clave del proveedor, que va a hacer relación con el siguiente select. Que allí tenemos nosotros también que poner la clave del proveedor y luego from libro proveedor y el where. Ahí en el where, ahora el libro proveedor va a hacer relación con la siguiente tabla, que en este caso es libros. Entonces necesitamos la clave del libro. Clave libro, in, otro paréntesis que abre y cierra, y pongo adentro el select. Select, clave libro, from libros, from libros where. Y ahora ahí en el libro ya no tengo yo ningún where, porque en este caso, ¿qué era lo que tenía yo que poner? El where que tengo que poner es que nos surte alguno de los libros que nos surten es menor a 5. Allí no le puse existencias, pero las que deben de ser menor a 5, pues son las existencias, ¿ok? Entonces, ahí necesito que las existencias se encuentren dentro del where, ¿verdad? Como una condición. Entonces, vamos a ponerle allí existencias. Existencias, y nos dice que sea menor a 5 y que su tipo sea poesía. Entonces ahí voy a ponerle un and, tipo, igual a poesía. Y las dos condiciones que tengo, pues las tengo aquí, afuera, ¿verdad? En esta parte
de donde se encuentra limitado el select de libros. Existencias y tipo no lo puedo poner en la tabla libro proveedor y tampoco lo puedo poner en la tabla proveedores, porque no son campos que se encuentren en esas tablas. Entonces debo de poner las condiciones en el campo en el que, perdón, debo de poner esas condiciones dependiendo de en dónde se encuentren esos campos. Y esos campos se encuentran en la tabla libros. Por eso es que van en esta parte. Bien, entonces aquí vamos a ejecutar para ver la consulta que sale. Ahí está. Y el proveedor se llama Mario Alberto y es de Puebla. Y ahí tenemos que las existencias pues deben de ser menores a 5 y el tipo debe de ser poesía. Si yo le pongo alguna otra cosa aquí, por ejemplo, si yo le pongo que debe de ser menor a 10, a lo mejor ya me lo cambia, ¿verdad? Y no me da solamente a Mario Alberto. Déjenme ver. Ahí están, miren. Las existencias menores a 10 y el tipo coincidente a poesía me arroja a Mario Alberto, Martín y a Armando como proveedores. Entonces, allí ya yo puedo ir checando cuando no tengo coincidencias, porque a veces pongo una consulta, el enunciado de mi consulta lo pongo y pienso que tengo alguna coincidencia y que me va a salir al resultado, pero a veces no salen al resultado porque definitivamente no lo tenemos dentro de la información que está guardada en nuestra base de datos. Entonces allí pues ya podemos nosotros ponerle en existencias menores o mayores o iguales para ir viendo cuáles son las coincidencias que pueden salir y ya después no se les olvide agregar en el enunciado la información que ustedes tienen coincidente con la consulta, porque a veces llega a suceder que la consulta la puse al principio, pero cuando hice la consulta no me salió ningún resultado y tuve que modificar las condiciones que puse para que me saliera un resultado. Y ya después no cambié el enunciado y el enunciado no queda coincidente con la consulta ni tampoco con el resultado. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre verifiquen, por favor, que su información que se encuentre en la consulta, en las condiciones, coincida con lo que ustedes están pidiendo y también la información que ustedes van a sacar al resultado, coincida con lo que ustedes están pidiendo aquí en el enunciado. Entonces, siempre debemos de tener un enunciado, debemos de tener la consulta en el código y debemos de tener nuestro resultado. Bien. Vamos a hacer otra consulta. Esta dice, sacar el nombre del libro, su tipo y la cantidad comprada de los libros que se compraron en la compra del día 22 de octubre de 2020. Y allí tenemos lo que es una relación de libros con compras. Entonces tenemos libros, libro proveedor, libros, detalle del libro compra y compras. Entonces, esta línea la vamos a seguir y me están diciendo que tengo condiciones de la compra, por ejemplo, que la fecha de la compra sea del 22 de octubre y tengo que sacar cierta información de esta tabla. Entonces, vamos a checar qué es lo que nos piden. Dice sacar el nombre del libro, su tipo y la cantidad comprada. El nombre del libro, pues no hay problema, se encuentra en libros. El tipo tampoco no hay problema, se encuentra en libros. Puedo sacarlo de la tabla de libros, pero, ojo, la cantidad comprada se encuentra en el detalle de la compra con el libro. Y esta consulta como tal, si la queremos hacer anidada, no sale, porque nos están indicando que necesitamos poner en el resultado la cantidad comprada. Y la cantidad comprada se encuentra dentro de la tabla detalle de compra con el libro. Entonces, aquí esta cantidad comprada no va a salir porque no se encuentra dentro de la tabla libros con la que vamos a comenzar.
En esta consulta, lo que tenemos que hacer es hacerla toda por join o hacer una combinación entre una parte con join y la otra con consultas anidadas, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces vamos a juntar por medio de un join lo que es el nombre, perdón, lo que es la tabla libros con la tabla detalle de compra con el libro. Y después vamos a hacer una consulta anidada a ese join por medio de un select anidado a la tabla de compras, ¿ok? Y así vamos a sacar nuestra consulta para que ustedes vean cómo se saca. Bien, regresamos y vamos a poner nuestro select. Ponemos nuestro from y ahí le vamos a decir que libros es la tabla con la que quiero comenzar. Y allí voy a poner el nombre del libro y el tipo. Y si le quiero yo poner allí la cantidad comprada, me marca un error, me dice que ese nombre de columna Cancom no es válido para la tabla libros, porque no se encuentra dentro de la tabla libros. Entonces, por eso me marca error. Bien, entonces, allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos que íbamos a hacer una consulta primero con join para juntar o combinar lo que son la tabla libros y la tabla detalle de compra con el libro. Entonces, eso vamos a hacer. Inner join. Inner join. Detalle compra con el libro. Y ahora vamos a poner nuestro on. Detalle compra con el libro, punto, clave libro, debe de ser igual a libros, punto, clave libro. Ok, ya está mi condición, mi join y las condiciones que igualan claves primarias y foráneas. Ahora, después me voy al where. Si se fijaron ahorita, la cantidad comprada ya me quedó correctamente porque ahora sí ya la tengo aquí delimitada por el join que hice. Entonces, como voy a hacer un join con libros y detalle de compra con el libro, ya puedo poner de estas dos los campos que necesite porque pueden salir al resultado. Entonces, después de eso, ahora sí, le voy a poner que la condición es que la fecha de la compra sea el 22 de octubre. Entonces, la fecha de la compra se encuentra en la tabla compras. Por lo tanto, si tengo dudas, me regreso a mi diagrama, ¿ok? La fecha de la compra se encuentra en compras. Ahora, compras, ¿con quién tiene que hacer relación? Con la tabla detalle de compra con el libro. Porque es la que tiene la clave de la compra para hacer la relación, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner clave de la compra después del where y luego mi in y adentro del select, clave de la compra. Clave compra, in, paréntesis, select, clave de la compra, from, compras, where, y ahí ahora sí vamos a ponerle fecha compra igual, entre comillas simples, la fecha 22 del 10 del 2020. Y aquí de esta manera nosotros estamos sacando una consulta mixta. Dos tablas están relacionadas por medio de un join y la otra tabla está relacionada a estas dos por medio de una consulta anidada. Vamos a ejecutarla. Ahí está. Todos estos libros
los compré en alguna compra con fecha 22 de octubre de 2020. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí a el 18, me van a dar otros libros en la consulta. Ahí están. Y si yo pongo una fecha que no tenga yo, por ejemplo, del 10 de octubre, no tengo compras, me va a salir vacío. Entonces, allí yo puedo ir checando las coincidencias que tengo, ¿verdad? Dependiendo de las fechas que tenga yo en esta parte de compras. Bien, allí entonces tenemos lo que son todos los libros que compramos con esa fecha, no importa que sean compras diferentes, ¿ok? Pero coinciden con la fecha de compra. Bien, ahora, esta parte ya tenemos lo que es cuando las tablas no tienen todos los campos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntarlo por medio de un join. Y ya si nosotros queremos seguir utilizando consultas anidadas, pues lo podemos hacer. O pudimos haberlo hecho todo por join, ¿sí? Pero ahorita como estamos viendo consultas anidadas, pues lo mejor era también ver lo que era una consulta mixta. Entonces, por medio de una consulta mixta, una parte la sacamos con join y la otra la sacamos con consultas anidadas. ¿Alguna duda? Bueno, ninguno. La siguiente consulta, sacar el nombre del libro, su tipo y la cantidad comprada de todos los libros que se compraron en la compra del día 22 de octubre de la editorial Taurus y Valdemar. Entonces, allí yo estoy agregándole otra condición a la consulta que tengo arriba. Si se fijan, la consulta de arriba es sacar el libro, su tipo y su cantidad comprada, igual de todos los libros que se compraron en la compra del día 22 de octubre de 2020. Ahora, le estoy agregando otras condiciones, que en este caso es que la editorial sea Taurus y Valdemar. Entonces, aquí tengo lo que es compra, detalle de compra con el libro, libros y editorial. Ahora, yo ya, para poder sacar el resultado que me piden de la consulta a pantalla, ya hice mi join entre libros con detalle de la compra con el libro y agregué una consulta anidada hacia compras para sacar esa condición. Entonces, aquí ya tengo estas tres relacionadas, pero me falta relacionar esta condición de esta tabla, porque me están agregando otras dos condiciones que se encuentran dentro de la tabla editorial por medio del nombre del editorial, que su nombre sea Valdemar o Taurus. Entonces, allí yo necesito agregar esta consulta y agregársela a esta consulta que yo tengo ya acá arriba, ¿ok? Entonces, esta consulta ya la tengo generada, pero ahora necesito agregar esta condición a la consulta que tengo yo generada para poder sacar los resultados que ahora se piden de la consulta. Ahora, tengan cuidado, por favor, al momento de hacer esto, porque muchas veces pensamos que podemos ponerlo en el lugar que nosotros queramos y no. Necesitamos ver cuáles son las tablas con las cuales estoy haciendo relación y cómo estoy haciendo esa relación. Por ejemplo, la tabla editorial tiene relación con libros, ¿ok? Yo no puedo ponerla relacionada con compras, lo que decíamos, ¿verdad? Editorial y compras no tienen un campo en común, entonces no puedo poner ese AND adentro de la tabla del select de la tabla de compras. ¿Por qué? Porque esa condición no podría quedar allí anidada dentro de esa tabla de compras relacionando la tabla de editoriales, ya que no tienen un campo en común.
Entonces, allí, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría yo que relacionar con la tabla libros, que es la primera que yo tengo dentro del Select, en el cual allí pusimos el join de libros con detalle de compra con el libro. Entonces, aquí en esta parte, en este Select, es en donde debe de quedar esa consulta anidada, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, después del paréntesis, vamos a ponerle un AND. Y vamos a poner ahora el campo en común con el que se está relacionando la tabla de editoriales con la tabla de libros, porque es la tabla con la que voy a hacer relación. Entonces, allí voy a poner la clave de la editorial. Y le voy a poner un IN, abro paréntesis y pongo un select, y dentro del select debe de estar la misma clave que puse afuera, que es clave read. Dice, no la quieren, no la vienen a ver ahorita en vida. Ya después de para qué van a chillar. From editorial, where, y ahora sí voy a poner allí el nombre de la editorial, debe de ser igual a, ay, perdón, déjenme bajo esto porque lo tenía yo que copiar y se me fue, para que les queden las dos iguales. Voy a quitar esto de aquí arriba y ya lo tengo acá abajo. Bien, ahora sí. ¿Qué es? Taurus. Nombre del editorial igual a Valdemar. Y entonces aquí esta consulta que se encuentra aquí, que es una consulta anidada, es una condición, ¿ok? Esta consulta anidada yo la agregué aquí porque es parte de una condición de la relación que tengo entre libros con detalle de compra con el libro, ¿ok? Y entonces esto se debe de cumplir, pero también se debe de cumplir esta otra condición que yo puse dentro del where de el from de libros y de detalle de compra con el libro. Entonces, tanto el primer select como el segundo select son consultas anidadas, pero relacionadas a una condición. Si la clave de la editorial que se encuentra aquí afuera se encuentra en esta consulta, entonces el resultado va a salir a pantalla, pero si no, no sale. De la misma manera en esta parte de aquí. Entonces, estas consultas anidadas están referenciadas a condiciones, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí para libros y detalle de compra con el libro 2 condiciones que se deben de cumplir en el web. Y aparte, compras tiene una condición adentro de ella que se debe de cumplir. Y editorial tiene otras 2 condiciones adentro de esa consulta que también se deben de cumplir. Entonces, aquí, fíjense muy bien, por favor, cada una de las condiciones debe de ir en el lugar exacto en donde se va a relacionar correctamente. La fecha de la compra, pues debe de ir en la tabla compras. El nombre del editorial debe de ir en la tabla editoriales. Y en este caso, si yo voy a relacionar editorial, debe de ser por medio de la clave de la editorial a libros. Entonces debe de estar en el where de libros, ¿ok? Y de la misma manera, la relación a compras. Aquí yo tengo la relación de la clave de la compra con la subconsulta a la tabla de compras por medio de la clave de la compra para poder sacar esa subconsulta y esa condición, ¿ok? Entonces, sí, tengan mucho cuidado porque no es lo mismo poner adentro el AND del paréntesis, o sea, poner adentro del paréntesis el AND
y luego poner toda la demás subconsulta que ponerlo afuera. Entonces tengan mucho cuidado con los paréntesis de las subconsultas y en dónde ponen la información. Bien, de esta manera nosotros hacemos una consulta anidada agregándole más subconsultas. Ahora, esta parte, si ustedes se fijan, nosotros no pudimos empezar por los extremos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros teníamos que unir estas dos tablas para poder sacar la información. Pero pude haber hecho, por ejemplo, una relación entre editorial, libros y detalle de la compra con el libro, y después haber hecho una consulta anidada a compras o relacionar compras, detalle de compra con el libro y libros en una consulta con Join y luego agregarle una consulta anidada a editorial y o agregar todas las tablas por medio de una consulta con Join. Entonces, tenemos muchas opciones. Ya depende de ustedes cómo quieren hacer la consulta. Hay infinidad de variedades para poder realizar la misma consulta y van a salir o deben de salir los mismos resultados. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado para poder poner la información en los lugares correctos y que la consulta salga de forma correcta, porque la información está en el lugar en el que le corresponde, porque si no, entonces a lo mejor nos arroja un resultado la consulta, pero pudiera ser que la consulta en el resultado que nos arrojó esté incorrecto, porque los datos de los campos los pusimos en lugares en los que no debían de estar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, maestra. Todo bien, todo bien. Después tenemos la siguiente, sacar el nombre del proveedor y su estado. Si se le hizo una compra el día 22 de octubre de 2020 y la cantidad comprada haya sido mayor a 2. Aquí tenemos que sacar el nombre del proveedor y el estado. Nombre del proveedor y estado se encuentran acá en la tabla de proveedores. Después tenemos que hacer relación con libro proveedor, relacionar con libros, después con el detalle de la compra con el libro y la compra. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver la cantidad comprada y la fecha de la compra. Entonces la cantidad comprada va a estar como una condición dentro del detalle de la compra y la fecha de la compra va a estar como una condición también en la tabla en la tabla compras. Y la información que voy a sacar al resultado pues va a ser el nombre del proveedor y el estado. Entonces vamos a hacer una relación o una consulta anidada con 4 tablas. Select from proveedores. Nombre del proveedor y estado. Y ahora sí, vamos a comenzar a poner las subconsultas, entonces, de proveedores a libro proveedor y a libro, ¿ok? Entonces, ahí vamos a poner clave proveedor.
Bueno, ahí tenemos proveedores, libro proveedor, libros y estamos en detalle de la compra con el libro. Aquí en el detalle de la compra con el libro tenemos la condición de que la cantidad comprada sea mayor a 2. Entonces allí vamos a poner la primera condición que es CANCOM mayor a 2. Y luego la siguiente condición, que ahora es la condición con el campo en común con la siguiente tabla, que es la clave de la compra. Y nuestro IN y nuestro siguiente paréntesis para poner la tabla compras. Y allí tenemos la clave de la compra, de la tabla compras, y las condiciones es que la fecha de la compra sea del 22, ¿ok? Ok, y ahí tenemos nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, las dos condiciones que tenemos deben de estar en las tablas correspondientes. La cantidad comprada debe de estar en el detalle de la compra porque allí en esa tabla se encuentra ese campo. Y la fecha de la compra debe de estar dentro de la tabla compras porque allí se encuentra ese campo, ¿ok? Okay. Allí tenemos a todos los proveedores con su estado que nos surtieron en esa fecha y tenemos todos estos proveedores, ¿ok? Ahora, supongamos, por ejemplo, que vamos a agregar otra condición a esta consulta. Y voy a copiar todo para dejarles esta consulta como está y agrego otra. Ahí está ya mi consulta y ahí le voy a poner que el día 22 la cantidad comprada haya sido mayor a 2 y que el estado sea Estado de México. Y acá arriba le voy a cambiar por su estado, le voy a poner su localidad. Entonces aquí voy a poner localidad y el estado. El estado en el que se encuentra el proveedor. Entonces, este estado es un campo que se encuentra en la tabla proveedores, ¿ok? Entonces, en la tabla proveedores debe de ir esa condición, aparte de esta condición que tengo yo aquí con la clave del proveedor. Ya sea que la ponga adelante o que la ponga hasta el final de los paréntesis, puedo poner un AND, después de todos los paréntesis, puedo poner el AND y sé que este AND está relacionado con este where.
¿ok? O puedo ponerlo aquí antes de todo lo demás para que no me confunda, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner hasta acá abajo y allí, como ya no me cabe la línea hacia el lado derecho, la voy a bajar y el and me lo voy a llevar hasta donde está el where. Hasta esa partecita, después del where, ahí voy a poner mi and. Y ahora sí le voy a poner que el estado sea igual a el Estado de México. Y allí ya quedó mi consulta. Y ya nada más tengo a Gabriel y a Guillermo con la localidad de Toluca. Ahora, aquí, si se fijan, comenzamos por la tabla del proveedor, porque la información que va a salir al resultado se encuentra dentro de esa tabla. Pero, ¿qué tal si la información que nosotros queremos está dentro de otra tabla diferente, como por ejemplo la de libros? Que sacáramos el nombre del libro, su precio de compra y su precio de venta. ¿Qué tendríamos que hacer allí? Pues tendríamos que hacer 2 líneas para sacar sus consultas anidadas hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, porque esta tabla es una tabla que está en medio de todas las demás y no podemos seguir una línea en sí, sino que de la tabla libros tendríamos que ir primero hacia un lado y luego de esa tabla libros tendríamos que ir hacia el otro lado para hacerlo. Vamos a poner esa consulta para que la podamos checar. Vamos a poner sacar el nombre del libro, su precio de compra y su precio de venta. Para decirle sinceramente, con la tierra y eso, hace como bola. Mire, ya es decisión de usted que ya de que le quiera poner. Sí, el proveedor Pero yo le digo porque mire, si el nombre del proveedor comienza con G y su estado es Estado de México. es mejor porque ese se queda pegado el aceite. No es puro, es puro. Pero como le digo, le puede poner hasta aceite de más y más de comer, ¿no? Además, que la cantidad comprada sea mayor a 2. Y
que la compra y que la compra sea de la fecha, y ya le ponemos allí la fecha, 22 del 10 del 20. Ahí está. Bien, sacar el nombre del libro, su precio de compra y su precio de venta. Si el nombre del proveedor comienza con G, su estado es del Estado de México y que la cantidad comprada, haya sido mayor a 2 y la compra sea de la fecha 22 de octubre de 2020. Bien. Entonces, allí vamos a poner select from como tenemos que sacar el nombre del libro, el precio de compra y el precio de venta, tenemos que comenzar por la tabla libros. Y ahí vamos a poner el nombre del libro, precio de compra y precio de venta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el diagrama. Entonces, estamos aquí en libros y tenemos aquí una parte que tenemos que irnos hacia el lado de las compras y otra parte que tenemos que irnos hacia el lado de los proveedores. Entonces, allí vamos a hacer, podemos decir que es dos caminos, ¿ok? Entonces, primero tenemos que utilizar un camino para llegar a compras y luego tenemos que utilizar el otro camino para llegar a proveedores. Entonces, vamos a comenzar por el camino hacia compras. Entonces, libros tiene relación de libros con detalle de libro con compra y con compras, por medio de la clave del libro y la clave de la compra. Entonces, ahí tenemos la clave del libro, in, select, clave del libro, from, detalle de compra con el libro, where, clave de la compra, in, select, clave de la compra, Esta bobina no es de esta máquina. Esta es izquierda. from, Y la de ella lleva batería. compras, where, y allí voy a poner la condición. La laminita, no, en esto, mira. Es una bobina de esas para tirar como esta. Entonces, aquí en esta, la cantidad comprada debe de ser mayor a 2. La cantidad comprada debe de estar antes del detalle de la compra con el libro, ¿verdad? Como lo hicimos ahí arriba. Entonces, antes del where voy a poner eso. O sea, más bien este es para otro tipo de máquina. Cancom No, aquí tiene mayor a 2 ya le nota de raro. and. Esta está para acá y esta para acá, pero si se pone así. Ok. Bien, y ahora sí, ya nos vamos a la fecha de la compra. Ya la tenemos acá arriba, pues si quieren nada más la copian y la pegan. Ahí está. Ya terminamos estas condiciones, que la cantidad comprada se encuentre dentro del detalle de la compra y que la fecha de la compra sea del 22 de octubre de 2020. Hasta allí ya nos fuimos por esa parte o esa línea. Ahora nos vamos a ir por la otra línea. La otra línea no puede hacer relación con compras porque no tiene ningún campo en común. Entonces, tiene que salir de la tabla libros. Libros, de allí, de esa tabla, debe salir el AND para la siguiente consulta o la siguiente condición. Y aquí voy a poner el AND. Yo lo voy a poner abajo nuevamente para que ustedes lo vean.
despuesito del where, allí, and, y ya le voy a poner allí la clave con la que voy a hacer relación hacia esa parte de proveedores con libro proveedor y libros, o sea, esta con el campo en común. Entonces, libros debe de tener relación por medio de la clave del libro hacia libro proveedor y luego libro proveedor por medio de la clave del proveedor hacia proveedores. Entonces, allí vamos a seguir esa línea. Entonces, ahí vamos a ponerle clave del libro nuevamente in select clave del libro from libro proveedor where clave proveedor in select clave proveedor from proveedores where, y ahí ya tengo la siguiente relación hasta proveedores, y ya nada más, como ya tengo, no la tengo, pensé que ya la tenía, pero no. Entonces, que era el nombre del proveedor, comience con G, nombre del proveedor, y vamos a poner ahí un like, que comience con G, y que su estado sea Estado de México. Bien, entonces vamos a ejecutarla para ver cuáles son los libros que nos salen. Ahí están. México a través de la fotografía y Martín Lutero son los libros que nos surte algún proveedor, que el nombre de ese proveedor comience con la letra G, su estado sea el Estado de México, la fecha de compra haya sido el 22 de octubre y la cantidad comprada haya sido mayor a 2. Bien, entonces, si se fijan ustedes, dependiendo de la información, en qué tabla se encuentre, pues va a ser la forma en la que nosotros vayamos organizando nuestras consultas anidadas y la forma en la que vayamos poniendo adecuadamente esa información para que pueda salir correctos los resultados de esta consulta. Entonces, aquí arriba nosotros sacamos una consulta más o menos similar, por decirlo así, porque tenemos la relación a las mismas tablas, pero las condiciones son diferentes y la información que arroja el resultado es diferente y por lo tanto pues no quedó igual. Sí tiene relación a esas tablas, pero no tienen la relación de la misma forma. Por lo tanto, pues no podríamos sacar, por ejemplo, con esta consulta de arriba, la información que nos piden de la consulta de abajo, ni la información que nos piden arriba con la consulta que hicimos aquí abajo. Entonces, depende mucho de la información que nos pidan en el resultado, de la forma en la que nosotros vamos a ir organizando y constituyendo nuestra consulta para que la información salga correcta, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿No le podría bajar un poquito, maestra, para ver la última que hizo, por favor? Ahí está. Ah, ¿es esa? ¿Podría que se vea también el texto de arriba, por favor?
Gracias, maestra. Ok, yo sé que cuando hago yo las cosas, pues como yo ya me las sé de pe a pa, pues casi no me equivoco en nada y no me salen errores. Sé que cuando ustedes me van siguiendo, pues se les hace todo muy fácil porque yo lo hago fácil, porque va fluyendo la información de la forma en la que les voy diciendo yo. Pero el problema es cuando ustedes comienzan a hacer sus ejercicios. Entonces, de tarea, por favor, hagan ejercicios con consultas anidadas o subconsultas y también traten de hacer consultas combinadas con join y con select anidados para que ustedes puedan practicar y salgan dudas y ya para la próxima clase puedan preguntarme, ¿ok? Tenemos por allí una tarea y esa tarea es sobre la misma tarea que hicieron ustedes para la semana pasada. Es volver a seguir con ese mismo ejercicio, pero ahora tienen que hacer consultas con join y consultas con select anidados. Entonces, allí les digo yo cuál es la información que ustedes tienen que tener para poder poner las consultas y las condiciones, cómo van a estar, y que ustedes puedan realizar esa tarea correctamente. La puse para subir hasta el martes 13 en la noche. Entonces, todavía tienen oportunidad de hacer la información o los ejercicios que acabamos de hacer ahorita de consultas anidadas en su proyecto, por favor, y de allí, ahora sí, vean cuál es la tarea y qué es lo que tienen que hacer dentro del ejercicio para hacer las consultas. No les pedí muchas, les pedí creo que solamente 6 consultas con IN y 6 consultas con anidadas, creo que dos y dos, pero no me acuerdo bien ahorita con cuántas tablas, pero no son muchas, son poquitas, no me encajé. Pero sí tienen que ir checando, tienen que ir viendo qué es lo que hicimos. Todo esto ya lo hicimos, entonces nada más es que ustedes lo puedan pasar y lo puedan utilizar en el ejercicio que estamos dejando de tarea, y también lo mismo les voy a pedir para su proyecto final. Entonces, como lo que yo voy haciendo en la clase, ustedes lo tienen que ir haciendo en sus casas. Entonces, esto, si ustedes se lo ponen a hacer ahorita, ya para la semana que entra, que me tengan que entregar lo que es su proyecto, ya no van a tener ningún problema porque todo ya lo hicieron. Ya nada más es acomodarlo y subirlo, ¿ok? Entonces, por favor, si tienen ustedes alguna duda, pues ya me dicen por medio del grupo, y si es sencillita, pues yo se las esclarezco por allí, pero si no, pues entonces la vemos para la siguiente clase, nada más apúntenla y ya la checamos en la clase siguiente para que podamos esclarecer las dudas que les hayan surgido y, por ejemplo, si quieren hacer alguna consulta y no les sale o no entienden la forma en la que la tienen ustedes que organizar, pues entonces eso lo vemos para la siguiente clase, y para que tengan ustedes tiempo de subir su tarea a plataforma Moodle. Entonces, la tarea la tengo para el martes hasta en la noche, hasta las 12 de la noche. Por cualquier duda o aclaración que tengan ustedes, la vemos el martes. ¿Sale? Muy bien, maestra. Está bien, maestra. Sale. Está bien, Ok, maestra. chicos. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Gracias, maestra. Igualmente. Adiós. Bye. Igualmente. Igualmente, maestra. Ya. Cuídese. Adiós.